Los verdes son los bajos, Sí. en música, ¿no? Y los altos, pues eso, el amarillo, el rosa, el azul claro, pim, pom, pom, siempre combinación, oscuros, claros, oscuros, pim, pom, pom, pom. Y luego aquí, pues ahí estamos, esto es interesante, ya, el dolmen. Eso ya el dolmen tiene la 25.000 años. El uno, la otredad y lo superior. 25.000 años, cuando no existía ni la roca. Luego está el triángulo, el triángulo de 5.000 años. El uno, la otredad se ve, ¿no? Ahora vamos a hacer la unión. Llámala Dios, la inspiración, lo inefable, ¿sabes? 5.000 años. Luego, la columna y la columna, 2.000 años. Y eso está en mezquitas, sinagogas y iglesias. Ahí están. El románico, el gótico. Y las mezquitas igual, a de Córdoba, vas a una iglesia, el Paternón, eso, míralo. Dolmen, 25.000 años. No existía ni la rueda, mira que la rueda. Triángulo, tal. Luego los árboles, un poquito de naturaleza, y los peces, luego la vibración del agua, el hombre y la mujer. Tampoco hay que recargar, los blancos también trabajan, si no sería demasiado, ¿sabes? Con el color y la alegría y unidad. Entonces así hemos colaborado y hemos realizado el triángulo divino de inspiración entre el pintor, en este caso, el poeta también, el público colaborador y la inspiración divina superior. Triángulo que representa eso. El carácter del amor en el arte y el arte del amor. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Desde mi parte, solo puedo dar las gracias. Dar las gracias a Fontellas, que no conocían. Dar las gracias al Ayuntamiento, al programa Landarte, a Ismael y a Marisa, a todas las personas que han colaborado y han entrado a formar parte de este pequeño mundo del haiku, ¿no? que tenemos la oportunidad de ver ahí. Ya si mezclamos haiku con pintura y con lo que vamos a recibir, que son notas musicales, yo creo que ya el entorno y la belleza humana ya es todo arte. Os quiero contar que los haikus me preguntaban, son palabras sencillas. El haiku es un poema japonés que hemos intentado hacer lo más puro posible, que habla de que se compone de 3 versos que tienen 5, 7 y 5 sílabas. En el haiku japonés tenemos el margen de trabajar entre 14 y 16 sílabas. Tiene que hablar del día, tiene que hablar de la noche, de la naturaleza, no puede tener verbos, no puede hablar de primera persona, no puede hablar de sentimientos y sobre todo no lo puedes firmar, porque el momento que lo escribes vas a formar parte del mundo como ha quedado aquí reflejado. Una de las normas del haiku es la falta de ego, o sea, las palabras sencillas, lo cotidiano, y por eso veréis que son haikus con palabras muy simples, pero que detrás llevan un trabajo súper importante que tanto mi compañero Marcos como yo estamos encantados de la producción de haikus que ha habido en Fontellas. O sea, tan multitudinario, ¿no? de participación y de ilusión que se ha puesto, pues también estamos muy ilusionados y orgullosos de poder participar junto con los auroros de la localidad. Por parte de la banda vamos a interpretar música acuática de Händel. Tocaremos 4 movimientos, la suite, hornpipe, minuet y también para finalizar bourrée. Luego los auroros nos van a deleitar también con unas habaneras y bueno, y daremos punto final a la presentación. En amarillo la tierra apaleada, verdes las hojas. Cae una gota. y otra, Y otra. Cae una gota. y otra. Y otra.